Queridos hermanos, continuamos hoy con el video 266, llevando la palabra. Ya falta poco para terminar esta Biblia, renovaré. 1 Juan 4:2, pero antes una palabra. La suma del cristianismo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Apúntalo. Somos lo que vemos. Si nos vemos solo a nosotros mismos, nuestras lápidas tendrán el mismo epitafio que Pablo usó para describir a los enemigos de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. Los humanos no fuimos creados para habitar en la bruma viciada de las tierras bajas, sin visión alguna de su Creador. Ver a Jesús es esencial en el cristianismo. El servicio cristiano, en su forma más pura, no es otra cosa que imitarlo a Él. ¿A quién vemos? Ver su majestad e imitarlo es la suma del cristianismo. Dios te ama. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La fe que vence al mundo. 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas que he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo, el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan es similar en extensión a la mayoría de las otras cartas antiguas, porque aunque breve en comparación con la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, incluye una cantidad de material que podría ser escrito en un solo rollo de papiro. Similar a 1 Juan, 2 Juan les da a los lectores un vistazo sobre los desafíos y prácticas de la iglesia primitiva. También fue enviada para fortalecer a los creyentes en sus principales creencias y en su identidad, y para advertirles sobre aquellos que los podían llevar al error. Además, esta carta incluye una advertencia que llama a apartarse de los falsos maestros que llevan a los creyentes a alejarse del amor de Dios. Unos sienten que, como un buen pastor que ama a sus ovejas, el autor desea tanto alimentarlas como alimento sólido, como protegerlas de lo que puede envenenar su comunión con el Señor y unas con las otras.
También determinamos que la Iglesia no deben dar ningún sello de aprobación a aquellos que distorsionan las buenas nuevas del amor de Dios en Jesucristo, la promesa de los dones de Dios. Al escribirle a la señora elegida, se tratará de una mujer liderada, una iglesia en un hogar o de una metáfora de la congregación. El anciano expresa su íntimo afecto por los miembros de esta comunidad uno a uno. Comparte con ellos la promesa de que los dones de Dios de gracia, misericordia y paz estarán con ellos. Comparte una herencia común de la verdad que será suya para siempre. La verdad nos identifica con una serie de principios o proposiciones, como en el conocimiento que poseemos, que se desvanecerán, sino que la verdad es identificada con el Padre Eterno y el Hijo, y es, por lo tanto, una poderosa fuerza modeladora que se apodera de nosotros a través del Espíritu. El autor se regocija por haber descubierto que algunas de las vidas de estos creyentes reflejan la manera dinámica, la verdad de los caminos del Señor. Los exhorta a recordar que es lo central para sus vidas en conjunto, que se amen unos a otros. La verdad se manifestará a sí misma en el amor, el cual se expresa tangiblemente. El amor no consiste en emociones vacilantes, sino más bien en acciones y relaciones que fluyen desde la vida eterna que se origina únicamente en Dios. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Vivir en la verdad y el amor de Dios. Para prosperar, el amor debe permanecer anclado en la verdad y los caminos de Dios no pueden adaptarse al mundo que lo rodea, que le agrega y lo altera. Abundan los falsos maestros que adaptan la verdad para que se adecue a los valores y puntos de vista de su época. La negación de la total humanidad de Jesús puede hacer más atractiva la fe para algunos, pero una distorsión de este tipo significa quedar separado del Señor. Si Jesús no, si Jesús es totalmente humano, el amor de Dios por nosotros se transforma solamente en un concepto vago. Significará que el Señor no se identificó completamente con nosotros, no nos limpió del pecado por medio de la muerte de Jesús sobre la cruz, sino nos reveló completamente su divino ser. Esto a su vez dará como resultado la retracción del amor de unos con los otros, porque no tendremos ningún poder para vencer el egoísmo en nuestra vida. Ninguna revelación de lo que significa el amor, ninguna promesa de la vida sacrificial para alguna diferencia. Por lo tanto, el anciano está muy preocupado porque a los falsos maestros no se les ha dado ningún estímulo para que comunicaran una falsedad tan inconsciente. No quiere que los creyentes pierdan todo lo que han obtenido, la gracia, misericordia y paz de Dios, la libertad de caminar en la luz del amor y el don de la vida eterna con Cristo. Les manda rechazar la entrada de los falsos maestros en sus casas o las iglesias en las casas. Ofrecer comida y albergar a las personas en este contexto validaría sus enseñanzas e introduciría tinieblas dentro de la comunidad. La verdad y el amor son los más altos llamamientos y la intención es que sean inseparables. El amor no se expresa al permitir a las personas esparcir las tinieblas o dar la bienvenida a las tinieblas dentro de una comunidad de fe. El anciano claramente ama a aquellos a quienes les escribe y desea poder comunicarse más completamente con ellos cara a cara, asistirse unos a otros más que rendirse ante la eficiencia de virtuales comunicaciones y relaciones. Es algo integral para el crecimiento del amor. Este es el gozo completo por el que sentimos anhelo, la expresión de la amorosa naturaleza que Dios nos ha dado en Jesucristo. Kerry Darbo. Salutación. El anciano a la señora 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos
los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo. Muchos me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote en un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad con vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Momentos de análisis. 3:13-18. El mundo os aborrece. Uno de los desafíos de ser hijo de Dios es expresar su amor en medio de la hostilidad de aquellos que se oponen a los caminos del Señor. El amor verdadero será transmitible, tangible y concretamente a la vida de otros. No es suficiente proclamar amor a otros. El amor demanda una autoentrega que refleje la de Cristo hacia los demás. Un amor así es posible y es de esperar de aquellos que creen, porque han cruzado desde la muerte espiritual, Thanatos, a la vida espiritual, Zoe. Caín es el arquetipo de aquellos que odian y que por lo tanto están espiritualmente muertos. Versículo 12. Cristo ejemplifica y es la fuente de la vida eterna, que comienza para los creyentes ahora y se manifiesta en el amor unos por los otros. 3:21-22. Confianza tenemos en Dios. Los hijos de Dios pueden correr hacia la presencia del Padre confiadamente. Podemos tener confianza de que Él oye y responde a nuestros pedidos. Si reflejan lo que es agradable al Señor, a la vez que nuestras vidas son consecuentes con sus propósitos, nuestras oraciones y vidas son moldeadas por medio de la intimidad con Dios, que nos amó cuando aún éramos pecadores. Fluye desde una relación con Él más que hacernos aptos para tenerlas. 4:2. En esto conoce el Espíritu de Dios. ¿Qué significa para nosotros, como sus hijos, estar llenos del Espíritu de Dios? El autor ha dejado claro que hay dos señales clave. Primero, sabemos que estamos llenos del Espíritu de Dios cuando el amor del Señor fluye desde nuestra vida. Segundo, con el Espíritu de Dios confesaremos la verdad de que Jesucristo es la palabra hecha carne, que nos revela a Dios. Una persona que odia a otras y niega la realidad de la obra del Señor en Cristo claramente no puede estar lleno del Espíritu de Dios. 4:10. En esto consiste el amor. Dado que Dios es tanto la fuente como el iniciador del amor, somos llamados a mirar en dirección a Él. Para buscar amor no es porque somos mejores que otros que amamos, sino porque el Señor ha derramado su amor en nosotros. El amor que expresamos es una manera de señalar a la persona lo maravilloso que es Dios. También es la manera en que tenemos la certeza de que vivimos en la casa de amor de Dios y que Dios vive en nosotros. Nuestra respuesta, 4:15, confesión.
¿Cuándo fue la última vez, hermano, que confesó que Jesús es el Hijo de Dios? Según lo guíe el Espíritu, diga en voz alta, Jesús es el Hijo de Dios. Una cantidad de veces, luego espere que su presencia more con usted. Ver también el índice de disciplinas espirituales, 4, 16, 18. Dios es amor. Estos versículos son una de las más claras afirmaciones en toda la Escritura de que la naturaleza de Dios es el amor. Este es el amor encarnado por Jesucristo. Es en este amor en que somos invitados a habitar y dejar que habite en nosotros. Por lo tanto, no debemos temer el juicio porque como hijos de Dios somos participantes de su misma naturaleza. Él trabaja con nosotros para llevar a nuestro amor hacia la perfección. 5, 2, 4. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. La noción de victoria en 1 Juan nos desafía a pensar en los mandamientos de Dios como el camino hacia la libertad, más en la restricción de la libertad. Por lo tanto, la obediencia no es opresiva, sino la misma ruta al triunfo sobre todo lo que es oscuro y aplastante en el mundo. 5, 6, 9. Que vino mediante agua y sangre. La guía del Espíritu de Dios, la palabra de los testigos fieles y la realidad histórica de la existencia corporal de Jesús lleva hacia una verdadera confesión de Jesucristo que se ha de manifestar a través de la vida. Y las palabras de una persona, estas son la fuente de autoridad que pueden resolver las disputas sobre los temas de la fe. Afirmar que Jesús vino mediante agua y sangre es reconocer que la salvación de Dios vino al mundo a través de su vida y su muerte. 5:16. Si alguno viera a su hermano, cuando la carta llega a su final, el autor exhorta a los creyentes a estar en oración unos por otros para que Dios pueda dar vida, y aquellos que han pecado, de lo contrario, serán arrastrados al error como los falsos maestros que salieron de la iglesia. No se estimula a orar por el pecado mortal. A través de toda la carta, el pecado mortal se caracteriza como la negación constante de Jesucristo y el rechazo a los creyentes. Las personas cuyo pecado es mortal deben venir al arrepentimiento antes de poder pasar a la vida. El énfasis está en su llamado a que los creyentes entreguen su vida por amor a unos por los otros a través de la oración, para que de este modo nadie en la comunidad se pierda en las más profundas tinieblas. 5, 18, 21. Todo aquel que ha nacido de Dios. Tres certezas distinguen a los hijos de Dios. Son nacidos de Él y por lo tanto liberados de una vida de pecado. Son protegidos del malvado por Jesucristo y se les ha dado una comprensión del Señor a través de su Hijo. Aunque como creyentes por momentos pecamos y necesitamos orar y confesar, nuestra conducta es la máxima prueba para saber si somos nacidos de Dios y por lo tanto en Cristo, que es el verdadero. Seguir cualquier otro tipo de creencia es seguir a los ídolos que el autor amorosamente ordena a sus lectores que combatan. 1.3. El anciano a la señora elegida. Es significativo que la carta esté dirigida a la señora elegida. El griego Kyria, señora, es la forma femenina de Kyrios, señor. Aunque algunos eruditos ven esto como una metáfora de la congregación, en ninguna otra parte se dirigen a una congregación o comunidad de este modo. Otros creen que el anciano puede haber tenido en mente a un líder femenina. Especifica que tiene a su cargo una iglesia en una casa. Aunque no se identifica en la carta, el anciano tradicionalmente se ha asumido que era Juan, el apóstol de Jesús. El autor comienza y termina su carta con una expresión de profundo amor por esta congregación, dado el momento de la fuerza principal de su enseñanza, que se amen unos a otros. En los primeros dos versículos destaca importantes conceptos que identifican a Juan en expresiones de fe, amor, verdad, conocimiento y permanencia.
Los líderes valiosos no solamente enseñarán la verdad de Jesucristo, la comunicarán a través de su vida, de su propia vida. 4:6. Tus hijos andando en la verdad. Andar en la verdad y por lo tanto, de acuerdo con los mandamientos de Dios, se puede resumir en que nos amemos unos a otros. La vida cristiana es un peregrinaje dinámico del amor, de autoentrega. No es un lugar cómodo de descanso, autoindulgencia. 6, 8, 9. Mirad por vosotros mismos. El autor trata el problema de quienes habían sido anteriormente miembros de la iglesia y se habían transformado en maestros itinerantes a fin de ganar a otros con sus falsas enseñanzas. El llamado a estar atento es doble. Los creyentes deben estar en guardia contra aquellos que distorsionan la enseñanza de Cristo, negando que Jesús haya adoptado su forma humana en carne para dar su vida por el mundo. Y deben perseverar en la verdad de que Jesucristo es la palabra hecha carne. Aquellos que alteran esta verdad quedarán separados de Dios. Los que permanezcan en esta verdad permanecerán en el Hijo y en el Padre y serán recompensados por la plenitud de vida que viene de Jesús. 10. No lo recibáis en casa. La hospitalidad era fundamental en la temprana obra misionera cristiana. Dar la bienvenida a maestros itinerantes en el hogar de uno era alentar y hacerse partícipes de su trabajo. Se advierte a los cristianos para que no sean tan tolerantes que la verdad radiante de Jesucristo quede encubierta por el mundo. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Dios te ama, Jesucristo, nuestro Padre Celestial, viene pronto. Amén. Dios te ama.